tiene relación con lo que es la parte del el evidenciar la presencia de la sobrecarga del cuidador. Tenemos que pensar entonces que esta sobrecarga, si bien es cierto, tiene sus propios síntomas que nos indican que se está produciendo un problema, tiene diversos efectos sobre, en este caso, las diversas esferas que rodean al paciente, al cuidador, al entorno. Y es aquí donde, por ejemplo, la primera esfera que nosotros podríamos mencionar, que sobre la cual tiene efectos el síndrome del cuidador, son la parte física, que son directamente hablando, son los efectos físicos que se están dando en el cuidador. Y ahí, por ejemplo, tenemos el agotamiento físico por la gran cantidad de tareas que nosotros asumimos al momento de cuidar a otra persona. Como les dije antes, tratamos de abarcar más, pero nuestro cuerpo no da tanto. Eso es una sobreexigencia y eso evidentemente es malo. Otro efecto es la sensación de fatiga y cansancio, principalmente por sueño. Como se produce una irregularidad en lo que es el patrón del sueño del cuidador, nosotros constantemente vamos a terminar nuestro turno cuando se trabaja por turnos, o vamos a terminar las horas de cuidado, vamos a ir a descansar, y al momento de descansar vamos a sentir que al dormir cerramos y abrimos los ojos, y literalmente voy a sentir que no dormí nada. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que mi patrón del sueño está alteradísimo, porque mi cabeza no deja de funcionar. Mi cabeza está 24/7 pensando en las necesidades del paciente o en las necesidades de mi familia, y eso a su larga, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar insomnio, va a producir que no duerma, y el no dormir ya sabemos que genera una sensación de fatiga crónica. Y la fatiga crónica también es un estado que se puede transformar en patológico. Ahora, obviamente, si además de eso tenemos en consideración que no solamente se va a alterar, digamos, la parte del sueño, sino que también va a haber un agotamiento físico, tenemos el sobreesfuerzo físico que se realiza en la cantidad de actividades que realizamos, porque en algunas ocasiones los pacientes no se movilizan solos. Entonces, cuando el paciente no se moviliza solo, nosotros suplimos esa necesidad. Y recordemos que la movilización de un paciente, según lo aprendido, es cada 2 horas. Por ende, y por lo tanto, nosotros cada 2 horas tenemos que estar haciendo un esfuerzo físico para poder mover a ese paciente sin dañarlo, y obviamente sin dañarnos a nosotros. Pero no siempre, y yo estoy muy segura de eso, uno no siempre aprende lo que le enseñan, porque a veces necesita hacer las cosas rápido para que el tiempo le alcance, y para poder hacer las cosas bien uno necesita un poquito más de tiempo, a lo mejor un poquito más de dedicación para hacer ese movimiento, pero como el tiempo no me alcanza, no lo hago por hacerlo más rápido. Entonces esa movilización me genera un sobreesfuerzo físico a mí, porque necesita que yo aplique más cantidad de energía para poder movilizar a una persona que no lo puede hacer por sí sola. Y finalmente, dentro de los efectos físicos que están afectando al cuidador, tenemos la descompensación de las enfermedades propias del cuidador, porque o deja de tomarse el tratamiento, porque se los toma pero de forma inapropiada, o de frentón deja de acudir a sus controles médicos por falta de tiempo. Y obviamente cuando una persona crónica se descompensa es donde vienen la mayoría de los problemas. Empezando por ejemplo por las enfermedades crónicas más comunes, que son la hipertensión, la dislipidemia, diabetes, ciertas más comunes, que por ejemplo en el caso de las personas con hipertensión, si yo dejo de tomarme el tratamiento, me lo tomo mal o dejo de ir a los controles, ¿qué es lo que va a pasar con la hipertensión? Se va a descompensar. La hipertensión
puede producir problemas cardíacos que produzcan problemas al corazón, como por ejemplo un infarto. En el caso de los pacientes con dislipidemia, el abandono del tratamiento o el consumo irregular de los fármacos para poder manejar el control del colesterol puede generar una placa de ateroma, ¿cierto? Colesterol que está tapando las arterias, se fracture, se rompe un problema que tape completamente la arteria, o en su defecto que, por ejemplo, placa de ateroma, ¿cierto? Que se despegue de la arteria, migre por el sistema circulatorio y rompa o bloquee algún otro tipo de vaso sanguíneo en el corazón o en el cerebro, provocando, por ejemplo, en el caso del cerebro, un accidente cerebrovascular. Y en el caso de la diabetes, como último ejemplo, la descompensación de la diabetes sabemos que produce altos niveles de glucosa que alteran, ya sea de forma sensorial o de forma física al paciente, provocando incluso estados como la cetoacidosis diabética, las nefropatías diabéticas, alteración de la sensación en el caso de las piernas que pueden llevar a amputaciones, etc. Y todo eso obviamente es perjudicial no para el paciente, es perjudicial directamente para el cuidador. En el caso de los efectos psicológicos que están afectando en este caso al cuidador, tenemos dos que son los principales. Uno es la presencia de estos sentimientos negativos por frustración, insuficiencia, y la segunda es esta frecuencia de síntomas depresivos ansiosos que se generan en el paciente por todo lo ya mencionado, por todos los elementos que rodean al paciente, a la familia y a la propia enfermedad del paciente, entendiendo que eso también se debe considerar como un factor que aumenta el estrés, aumenta la demanda del paciente y a la vez también genera esta ansiedad dentro del cuidador. Dentro de los efectos sociales, que vendrían siendo uno de los efectos que van a rodear, que van a afectar, digamos, directamente a quienes rodean al paciente, estamos hablando de que, por ejemplo, dejamos de participar en las actividades, por ejemplo, dejo de ir al club de lectura, dejo de ir al centro de madres, por ponerles un ejemplo. Entonces, no hay, en este caso, una actividad recreacional que esté utilizando el cuidador como medio de escape. También se va a afectar si el paciente, en este caso el cuidador, tiene una familia, se va a afectar esta dinámica familiar y obviamente la relación también, porque obviamente no voy a tener el mismo tiempo disponible para mi pareja, para mis hijos, para quizás los quehaceres de la casa, porque muchas veces nos podemos dividir las responsabilidades en la casa y eso es algo que actualmente se hace muy frecuentemente, que marido y mujer comparten las labores de la casa. Pero por mucho que se compartan las labores de la casa, cuando uno está cuidando a un tercero, uno no tiene tiempo para cumplir las labores de la casa. Entonces hay una sola persona que las labores de la casa se las lleva prácticamente completas. Entonces eso genera problemas en las relaciones de pareja. Sin mencionar que sin ir más allá, no solamente voy a tener problemas en las relaciones de pareja, sino que también se da otro problema sumamente recurrente en aquellos cuidadores que se hacen cargo de sus familiares cuando estos pacientitos son papás de más de un hijo. Suele suceder que en la mayoría de las ocasiones uno de los hijos asume el rol del cuidador principal y el resto de los hijos son espectadores, y hay poco o nulo apoyo de esos familiares que se transforman en espectadores, y por lo tanto también se genera una dificultad o un desacuerdo
en todo lo que tiene relación con el manejo y con el cuidado de la persona, en este caso del paciente. Porque obviamente el cuidador principal, que es el que toma las riendas del caso, el que se comienza a responsabilizar por los controles, por los cuidados, el que asume también en muchas ocasiones la responsabilidad económica, realiza acciones en base a lo que las sugerencias médicas le realizan. En otras ocasiones, los otros hijos que no necesariamente aportan mucho a la parte del cuidado, comienzan a buscar información por fuera que difiere de las recomendaciones que se le ha dado al cuidador principal. Entonces ahí comienzan las discusiones familiares. En muchas ocasiones también los lazos familiares se tensan e incluso se llegan a romper, porque nunca llegan a un consenso de entonces cómo manejar el cuidado o cómo manejar la situación de el que vendría siendo, por ejemplo, mi papá, mi mamá, que es lo que mayormente pasa. Así como hay otros hijos que, afectivamente hablando, no se responsabilizan de los cuidados del papá o de la mamá, que es lo que mayormente sucede, pero creen que por estar aportando económicamente para la contratación de una cuidadora o para los exámenes médicos y el control médico, no deben hacer nada más y le dejan todo el resto de la responsabilidad al hermano que se está haciendo cargo del papá o de la mamá. Entonces, obviamente, insisto, todo eso desgasta las relaciones familiares y en muchas ocasiones, después de que fallece el paciente, las relaciones familiares que están dañadas que nunca más se vuelven a hablar. Y lamentablemente es un problema que suele suceder, que suele ocurrir, y por eso en muchas ocasiones si ustedes como alumnos tienen a sus papás vivos o tienen a sus papás en una situación similar, es bueno hablarlo con los hermanos de que se responsabilicen todos de la misma forma, que si va uno de ustedes a asumir el rol como cuidador principal, es importante que todos tengan la misma información. Es importante que ojalá todos pudieran en algún momento llegar a ejercer esa labor de cuidador para que vean lo desgastante y lo demandante que puede ser. Cosa de que no tengan esa visión errónea de que porque yo pongo dinero, digamos, porque yo me pongo en la parte económica o porque yo llevo los controles, con eso tengo todo hecho. La idea aquí es que todos puedan cumplir esa labor para que de alguna manera la persona que se está haciendo cargo no se lleve todo el peso. Y finalmente vienen entonces producto de esta misma sobrecarga en la dinámica familiar, que se producen estos problemas en las relaciones de pareja, porque le entrego mayor tiempo al cuidado de la persona a la cual estoy preocupándome, si el paciente, que preocuparme de mi familia, de mis hijos, de mi marido. Entonces eso genera esta dificultad que en muchas ocasiones, cuando se asume el rol como cuidador principal, produce un quiebre en la pareja e incluso en ocasiones llega a provocar la disolución de la pareja. Entonces aquí estamos hablando de que los efectos sociales es lo que daña al paciente, pero no directamente, sino de forma indirecta. Por lo tanto, aquí en los efectos sociales estamos hablando de todo lo que rodea al paciente y cómo puede dañarse lo que rodea al paciente. Porque obviamente si se produce una baja participación en las actividades sociales, estoy dejando de relacionarme con mis amigos, que son mi red de apoyo. Si yo no tengo red de apoyo, cuando el síndrome del cuidador empieza a generar el estrago, el problema, comience con los síntomas depresivos, yo no voy a tener a quién decirle. Porque dentro de los efectos sociales están las dificultades de la pareja, y si yo tengo problemas con mi pareja, en muchas ocasiones no voy a tener tampoco la confianza para decirles, ¿sabéis qué? Estoy mal, estoy con problemas, estoy preocupada,
porque a la persona no le va, a tu pareja a lo mejor, no es que no le importe lo que tú estás haciendo, pero sí le va a importar que producto de lo que tú estás haciendo se está dañando la relación que tenías con él o con ella. Entonces ahí es donde entra la dificultad en las relaciones de pareja y todos los efectos sociales, cómo van a afectar a quienes rodean al paciente, al cuidador, y cómo van a afectar su dinámica, de cómo entablar conexión con el medio ambiente. La última o el último efecto que se genera sobre el cuidador es esos efectos que uno no le gustaría asumir, que son los efectos económicos o de oportunidades. ¿Por qué efectos económicos? Porque cuando yo me dedico a cuidar a alguien, suponiendo que sea un familiar, de forma permanente, se produce una disminución en los recursos económicos que ingresan al hogar, producto de que gran parte de estos recursos tienen que ir destinados a la persona a la cual estoy cuidando. Entiéndase, por ejemplo, que cuando yo me hago cargo de mi mamá o de mi papá, ¿ellos pueden recibir una pensión? Sí, totalmente de acuerdo. Pero sabemos que en muchas ocasiones las pensiones que reciben nuestros papás son paupérrimas, son sumamente bajitas. Entonces, de alguna otra parte tiene que salir el dinero que falta. Y en muchas ocasiones eso sale del presupuesto familiar, del presupuesto de la persona de la cual se está haciendo cargo. Entonces, ahí es donde uno tiene que destinar dinero, por ejemplo, para el cuidado, para el aseo, para la alimentación, para los gastos médicos, y obviamente todo eso va a impactar de alguna forma la economía de la familia, porque se va a ver reducida. Y ahí es donde en muchas ocasiones, si la pareja, como diríamos nosotros coloquialmente, apaña, a lo mejor va a buscar un segundo empleo, lo que va a disminuir el tiempo de la pareja. O en algunas ocasiones, suponiendo que sean más hermanos, voy a solicitar que la familia de mi paciente, que vendría siendo por ejemplo mi papá, se ponga con la parte económica, y a lo mejor no va a haber buen recibimiento por parte de mis hermanos a esta solicitud económica por los diferentes motivos que pueden existir. Así como también si lo veo por la parte, por ejemplo, cuidador contratado, yo voy a solicitar a lo mejor algún tipo de material específico para poder ayudar al paciente, viéndolo desde el punto de vista externo, y eso significa que a la persona que a mí me contrató le tengo que hacer la solicitud, y eso requiere que mi empleador solucione de alguna manera la solicitud económica que estoy realizando. Y ahí es donde viene también la misma suposición que estamos haciendo recién. ¿De dónde saca mi empleador ese dinero para cubrir lo que yo estoy solicitando? Otra cosa importante con la parte económica es, obviamente, una es la producción de los recursos y otra es la pérdida de ingresos. ¿Y por qué hablamos de pérdida de ingresos? Porque en muchas ocasiones nos dedicamos, cuando somos hijos nos dedicamos 100% a cuidarlo. Y eso significa que, digámoslo de alguna forma, moralmente hablando, no me da el tiempo para poder mantener un trabajo estable y hacerme cargo de mi familia. Por lo tanto, ya tengo que entrar a decidir a qué le doy prioridad. Le doy prioridad a mi familiar y me dedico 100% a cuidarlo, o le doy prioridad a mi trabajo y me dedico solamente a trabajar y le dedico tiempo cuando puedo a esta persona, que estoy a mi familia. Entonces, en muchas ocasiones uno nos ve como hijo
que prefiere dedicarse al cuidado del familiar, por lo tanto renuncia a su trabajo, y eso significa que hay una reducción, ya sea de ingresos, porque deja de ingresar un sueldo, o en su defecto yo puedo hablar en mi trabajo para que me reduzcan la cantidad de horas, pero eso obviamente de alguna manera impacta en mi sueldo final porque no trabajo la misma cantidad de horas todos los días. Entonces eso significa también una reducción en mi salario. Por eso que hay una pérdida de ingresos, ya sea porque dejo de trabajar, porque trabajo menos, o en su defecto porque literalmente no puedo mantener un trabajo, porque no me da. Hay personas que lo intentan y lo logran, y hay otras que lo intentan pero se pierden en el camino y terminan muchísimo más estresadas tratando de cumplir en dos partes al mismo tiempo. En cuanto a lo que es costo de oportunidad, hablamos de los potenciales ingresos o de los beneficios que se puedan perder por dedicarme a cuidar a una persona. Porque si lo vemos por la parte económica, yo renuncio a mi trabajo y después me dedico solamente al cuidado, a lo mejor, suponiendo, pierdo una oportunidad de ascenso, o si yo estaba buscando trabajo cuando le pasó esto a mi familiar, viéndolo desde el punto familiar específicamente, no puedo ponerme a trabajar porque me estoy dedicando a cuidar, entonces pierdo un potencial de ingresos importante. Y en cuanto al cuidador se refiere, cuando yo me dedico 100% a cuidar de forma monetaria, como trabajo estable, cuidando a pacientes, puedo también perder los costos de oportunidad porque depende de la forma en que me hayan contratado, de alguna forma, por así decirlo, voy a tener la opción de poder hacer turnos, de trabajar en horario de oficina, que sería de 8 a 5, o en horario rotativo, que sería de, por ejemplo, de 8 a 20, o en turnos nocturnos. Y eso significa que a lo mejor no siempre voy a estar los mismos días en la casa, que me voy a perder ciertas festividades, o que me voy a perder a lo mejor la oportunidad de trabajar en otro tipo de cosas porque voy a rechazar el empleo por tener un trabajo estable. Pero me gusta, entonces lo mantengo. Y en cuanto a lo que es el aumento de gastos inesperados, tiene que ver con el gasto imprevisto. Porque cuando una persona se enferma, la familia de esa persona tiene que pensar que esa persona puede recaer o puede tener complicaciones de su enfermedad. Por lo tanto, aquí yo tengo que considerar que si el paciente se enferma mucho, puede terminar en el hospital. Y una hospitalización siempre va a estar fuera de presupuesto. Por otro lado, tenemos que pensar que a lo mejor voy a tener que, como familiar, ver en la obligación y en la necesidad para poder de alguna manera subsistir, para poder tener un poquito de vida, contratar equipo médico adicional, específicamente, por ejemplo, contratar una cuidadora, y eso significa que de algún lado tiene que salir ese dinero para pagarle a esa cuidadora. Entonces, todos esos son gastos que no están considerados dentro del presupuesto propiamente tal. Y es bien sabido que el dinero no crece en los árboles. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿De dónde saco el dinero? ¿Cómo lo junto? ¿A quién recurro? Todos esos son gastos inesperados que de alguna manera tengo que subsanar y que tengo que saber de dónde van a salir. Porque por arte de magia no van a aparecer. Por eso que los efectos económicos y de oportunidades también generan un efecto importante sobre la salud, no solo del cuidador, sino que también sobre el paciente, a lo mejor de una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.